Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Ayer no pude entregar el mensaje de la palabra de Dios, pero lo puedo hacer ahora. Así que nunca perdemos la oportunidad de tener palabra en nuestro corazón. No debemos perderla. Y si ayer no se dio la lección o la meditación bíblica, pues es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada quien de buscar palabra directamente de la palabra de Dios, de su fuente, la que es la escritura, y alimentarnos. Hoy hay una meditación que quiero compartir contigo, con la iglesia, con a ti, amigo que me escuchas. Espero que la palabra llene tu corazón. Primero le pedimos a Dios su bendición espiritual. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Pedimos de ti, Señor, abra nuestro entendimiento y nuestra capacidad para entender el mensaje de tu palabra, para que llene nuestro corazón de fe y entendimiento de quién eres tú y el gran amor que nos tienes. Permítenos, Señor, gozar esta tarde de tu palabra y que tu meditación produzca en nosotros la fe suficiente para crecer y madurar como tú lo quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, abre por favor tu Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, y quisiera que tú me acompañaras con tu lectura mientras yo leo en esta versión. Y quisiera que pusiéramos atención en algunos detalles, ojalá tengamos tiempo, solamente tengo unos minutos. Estamos en Marcos 9:14, vamos a leer hasta el hasta el 26. Perdón, hasta el 27. Lo voy a leer en adelante, en esta versión nueva, perdón, la Reina Valera. Dice Marcos capítulo 9, versículo 14. La voy a leer todo de corrido y luego vamos a destacar algunas cosas. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué peleas con ellos? ¿Qué discutes? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, dijo este hombre. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermano, bendita la palabra del Señor. Aquí hay un caso que tiene mucha aplicación para nosotros hoy en este día, en este tiempo. La condición del ser humano no cambia y Jesucristo tampoco. El hombre necesita siempre a Jesucristo, antes y ahora. Y este hombre fue afectado en su poca fe que tenía de que su hijo fuera sanado. Tal vez se vio aplastada porque los discípulos del Señor no pudieron sanar a este hombre. Y se hizo un alboroto por aquel evento. Tienen que llevárselo a Jesús. Y Jesús se molesta por la falta de fe. Y entonces cuando él le dice al Señor Jesucristo: si puedes,
Le dijo este hombre, si puedes hacer algo, versículo 22, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La poquita fe que tenía este hombre fue aplastada por la incapacidad de los discípulos y quedó decepcionado y su fe vino a menos. Y el hijo no sanó y la crisis seguía adelante. Y hoy en este tiempo también hay personas que nos defraudan y nos lastiman. Y la poca fe que podíamos tener en Dios se ve limitada, debilitada. Quizá, hermano, en tu vida te han decepcionado personas. Quizá tu papá no fue el que debió haber sido. Quizá tu mamá le faltó mucho para ser la mamá que tú deseabas o necesitabas. Quizá fue un hermano en la carne, quizá fue un hermano en la iglesia, quizá fue un pastor. Como muchos pastores que predican prosperidad y declaración y que por declarar algo, lo que tú declares se va a realizar y no ha sucedido y te han defraudado porque esa no es palabra de Dios. Y entonces tu fe viene a menos. Y este hombre necesitaba el encuentro personal con Cristo Jesús. Y es Jesús quien se encuentra con él. Y entonces en su poca fe de este hombre expresa una duda y un deseo extraño. Él dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo. Un poco de duda, un poco de incredulidad. Si puedes, ¿acaso es posible? Si acaso tienes poder. Es lo que está diciendo este hombre. Y probablemente muchos de nosotros hemos estado en crisis personales, quizá ahorita en este momento, en donde tu fe es debilitada por alguna circunstancia y has tratado de encontrar respuesta y no la has hallado. Entonces este hombre pone un sí, si puedes, si puedes. Y este hombre coloca ese si puedes, lo coloca en la persona de Jesucristo. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero este hombre tiene un mal enfoque y el Señor Jesucristo inmediatamente lo corrige. Y en su debilidad, en su fe, en su crisis, este hombre duda y pone una pregunta condicional, una pregunta de a ver si es posible que tú puedas, Señor. ¿Y cuántas veces te ha pasado a ti o a mí? Y le decimos al Señor, Señor, si tú puedes, sáname. Si tú puedes, dame fuerza para no caer más en tentación. Si tú pudieras ayudarme en este problema, en esta situación. Si tú pudieras resolver mi situación legal en este país. Si tú pudieras cubrir mis necesidades. Si tú pudieras, ten misericordia. Y aunque es un ruego hacia el Señor Jesucristo, es un ruego con una fe débil. Si tú puedes, Señor. Y quiero que pongas atención, si tú has puesto en duda el poder del Señor, quizá tú alguna vez has dicho, si Él hiciera lo mismo que hace con otros, si Él me bendijera a mí como bendice a otros, si Él tan solo me escuchara como escucha a otros. Si tú has dicho alguna vez, el Señor tiene una respuesta para ti y para mí. No se coloca el sí en Cristo, es decir, si tú puedes, Señor. Jesucristo inmediatamente lo ubica a este hombre y te ubica a ti y a mí. Y el Señor también utiliza ese si puedes. Pero lo pone no en Él mismo, porque Él sabe que Él es todopoderoso y que Él puede hacer todas las cosas posibles para el que cree. Él voltea la pregunta y le dice, no me preguntes si yo puedo. Yo te pregunto a ti. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor te pregunta a ti hoy, hermano, me pregunta a mí. Si tú crees, si eres capaz de creerme, si eres capaz de confiar en mí, si eres capaz de entender que yo te tengo en esa situación para probar tu fe, para madurar tu espíritu y hacer crecer tu entendimiento acerca de quién soy yo. Si tú pudieras creer que no estás solo, si tú pudieras creer que aunque estás enfermo estoy a tu lado, si tú pudieras creer que aunque has perdido el trabajo yo te voy a proveer, si tú pudieras creer que aunque los demás te traicionen yo no te voy a traicionar,
Si tú pudieras creer que las promesas que he dicho de mi boca son sí, son verdaderas, son fieles, son amén. Si tú pudieras creer que tu vida es más valiosa de lo que tú piensas, si tú pudieras creer que yo he permitido que pases por toda esa situación para acercarte a mí, si tú pudieras creer que yo todo lo sé y que todo lo puedo y que tengo planes para ti, planes que te van a cambiar tu vida, van a cambiar tu manera de pensar y de ser. Si tú pudieras ver, si tú pudieras creer en mí, entonces sería posible. Hermano, te pregunto, ¿puedes tú creer en Jesucristo? ¿Le crees? ¿Crees que Él puede sostenerte en esta situación difícil en la que estés viviendo? Quizás no tú, quizás un familiar. ¿Puedes creer que Dios puede transformar el corazón de tu marido? A pesar de que tu marido no da señales de hacerlo. ¿Puedes creer que Jesucristo puede rescatar a tu hijo que está en droga o en homosexualidad o en alguna otra situación de pecado? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que Dios puede cambiar tu vida para que dejes de ser el tipo de cristiano tibio, frío, resentido? ¿Puedes creer eso? El Señor coloca la respuesta o la pregunta en la persona correcta y ese eres tú. ¿Puedes creer? Porque al que cree todo es posible. Y este hombre siente el peso de la respuesta de Jesucristo, siente el peso de la responsabilidad de creer, porque Dios lo puede hacer todo, a nosotros no nos toca hacer nada, solamente creer. Y este hombre responde, inmediatamente, dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fue una respuesta totalmente genuina, sincera, honesta, transparente. A pesar de que otros lo habían traicionado. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo has estado así? Dice, desde niño. Quizá te han decepcionado desde hace mucho tiempo atrás. Quizá ya son muchos años los que estás decepcionado, quizá hasta de Dios. Quizás son muchos años en los que no has podido dejar de pecar, tener ese amor y ese afecto por algún vicio, por la mentira, por el orgullo, por la vanidad, por amor al dinero. Quizá has tenido demasiado tiempo en temor y estás tan acostumbrado. Quizás tienes temor a la pobreza, temor a la enfermedad, temor a la muerte, y eso te vuelve un cristiano sin fe. ¿Desde cuándo, hermano? El Señor le preguntó a este hombre, ¿desde cuándo ha estado en esta condición? Él ni se acuerda y dice, desde niño, o sea, siempre he estado así. Quizá tú también siempre has estado en esa condición, hermano, en la que te necesitas salirte de allí, de esa condición mental, esa condición espiritual, y colocar tu fe en Jesucristo y decir, sí, sí creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. ¡Qué honesto! ¡Qué honesto este hombre! Sí, sí creo, pero ayúdame. Y deposita en el Señor el poder para restaurarle a él en su fe. No es cuestión de hacer cosas, no es cuestión de tratar de ganarse el favor de Dios. Es cuestión de creer. Porque al que cree todo lo es posible, dice el Señor Jesucristo. Cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La fe de este hombre fue recompensada de tal manera de que el espíritu inmundo dejó a su hijo. Y no solamente lo dejó, sino que el Señor selló con su autoridad el resguardo del corazón y el espíritu de ese muchacho. Y le dijo al espíritu inmundo, no vuelvas más, no vuelvas a entrar en él. Hermano, si tú entregas al Señor tu corazón y de veras crees que Él es capaz de estar contigo en medio de la situación que estés, Dios puede dar la orden de autoridad desde su trono de autoridad y decir que no vuelva más esa tentación, ese pecado, esa crisis volver a ti. Pero mientras tanto te toca a mí, te toca a ti creer en el Señor. Y el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto.
Quizá la respuesta no sea tan pronto, hermano. Quizá no venga la respuesta de la manera en que tú quieras. Este hombre fue sacudido al ver a su hijo sacudido por el demonio y quedó como muerto. Quizá, hermano, llegues a un extremo en el que tú, tu familia, tu familiar, tu situación, tu matrimonio, quizá llegue un punto en el que quede como muerto, como si no pareciera que Dios está obrando en ti. Llega un punto en el que las cosas estén como muertas y sin embargo Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y lo levantó. Dios quiere levantarte, Dios quiere enderezarte, Dios quiere ponerte en pie. No tengas miedo, hermano, no tengas miedo, te lo digo a ti. No tengas miedo, hermana, tampoco tú tengas miedo. No tengas miedo. El Señor sabe lo que hace, lo hace bien. Él no se equivoca. Su palabra es infalible. Él nada más dice que esperes en Él. Él te dice que confíes en Él. Él te dice que si crees en Él, todo te será posible. Pero cree en Él, hermano. Deposita tus deseos bajo la voluntad de Cristo Jesús. No andes deseando cosas que ofenden su nombre. No andes deseando cosas para la carne, para satisfacción personal. Pide cosas que sirvan para la gloria de Dios. Pide transformación de tu corazón. Pide la transformación de tu alma. Pide la renovación de tu mente. Pide que te conviertas como Cristo Jesús. Pide que tengas la fe suficiente para estar en paz en medio de cualquier situación. Jesús lo levantó, lo enderezó, al tomarlo de la mano. Y aquel hombre recibió su bendición. Hay un tiempo para recibir la bendición. Yo creo que tu tiempo, Dios está muy consciente de eso. Quizá tú y yo no sabemos. Pero créeme que podemos confiar en que el tiempo en que el Señor ha destinado para tu bendición, ese tiempo llegará. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 10 años. Dios sabe exactamente cuándo y sabe exactamente por qué. Tan solo cree en Él y confía en su voluntad. Esta palabra, hermano, en el nombre de Jesucristo, es para ti, hermana. Dios te bendiga.